Estamos presentando A la Una PM. Escuchemos, en este momento son las declaraciones de la fiscal general Thelma Aldana. Se refieren, según el Tribunal Supremo Electoral, a que determinaron la existencia de una impresión de un documento en el cual se observa del lado derecho las palabras Hierro AG, la marca de confianza. En el centro se leen las palabras vale por materiales de construcción y un quintal de hierro de la marca AG, canjeable desde el 7 de septiembre del año 2015. Debajo de esto se lee UNE Mazatenango. En la parte de abajo, del lado izquierdo, aparece una fotografía de una persona de sexo femenino y se leen las palabras Sandra Torres, presidenta. En la parte de en medio aparece el emblema del partido político Unidad Nacional de la Esperanza y la palabra vota. Arriba de este, del lado derecho, aparece una fotografía de una persona de sexo masculino y a la par las palabras Julio Recinos, alcalde. En el fondo aparece un saco con las palabras Cemex Tolteca y fotografía de unas barrillas de hierro aperchadas. El vale, documento anteriormente descrito, posee la característica de un título de crédito, pagadero en un tiempo plazo, 7 de septiembre de 2015, el cual podrá ser cambiado o canjeado a partir del 7 de septiembre de 2015, como ahí se indica, por materiales de construcción, un quintal de hierro de la marca AG, haciéndose efectivo un día después de las elecciones generales de 2015, por lo que se detectó que se podría estar ante un posible delito de tipo electoral. Con base en lo anterior, entonces, el Tribunal Supremo Electoral presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Esta ha sido analizada por la Fiscalía que conoce de delitos electorales y se va en unos momentos a presentar el antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia contra la señora Sandra Julieta Torres Casanova. En el caso del señor Julio Recinos, candidato supuestamente a alcalde del municipio de Mazatenango, los fiscales del Ministerio Público se encuentran en este momento en el Tribunal Supremo Electoral a fin de determinar si él ya fue inscrito como candidato o no. Si se establece que él ya fue inscrito, entonces se plantearía el antejuicio. De lo contrario, ingresaría como una denuncia para conocer por parte de la Agencia de Delitos Electorales. En el caso de la señora Sandra Julieta Torres Casanova, el órgano competente para conocer de la denuncia es la Corte Suprema de Justicia, la que puede determinar si le da trámite o rechaza in limine la solicitud que va a presentar en unos momentos el Ministerio Público. En relación al caso de corrupción en el ICS, este inicia a partir de un contrato de arrendamiento en un edificio de Chiquimula para la readecuación de el consultorio y la caja departamental del ICS de Chiquimula. Posteriormente se lleva a cabo un proceso de cotización que justamente es para esa readecuación del consultorio y la caja departamental del ICS del departamento de Chiquimula mediante el proceso de guatecompras y es adjudicado de manera anómala, de manera fraudulenta a una empresa el 23 de enero del año 2015. En relación al caso, la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se determinó como involucrados a los señores Francisco Cortés Bocaletti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quien a su vez hemos determinado es el coordinador del grupo delictivo, los señores Salvador Rolando Álvarez Mérida,
particular, Lester Otto Daniel Ortiz Lima, particular, Jorge Mario López Pellecer es el director médico del consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Chiquimula, la señora Alma Judith Méndez Blanco, representante legal de una entidad mercantil. A ellos se solicitó la orden de aprehensión por asociación ilícita y fraude, y asimismo se presentó el antejuicio contra el diputado Baudilio Hichos López, a quien se le relaciona con este caso. Voy a dejar al señor comisionado internacional contra la impunidad, quien nos va a explicar el modo de operar, y luego al señor viceministro de Seguridad para que se refiera a los operativos del día de hoy, que fueron 7, 5 en la ciudad de Guatemala, 2 en Chiquimula y 1 en Misco. Buenas tardes. Dentro de las investigaciones que se vienen realizando por la CICIG con el Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, una de las líneas que se habían definido desde principios del 2014 tiene que ver con el tema muy genérico, global, de la salud y particularmente de diversas irregularidades que se han venido detectando en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Fue así como en días pasados conocieron ustedes en el tema de la contratación de los servicios de diálisis que hubo un procedimiento de investigación y que se produjo un resultado por el que se encuentran privadas de libertad varias personas. Otro de los episodios es este precisamente del Seguro Social en Chiquimula. Lo que se encontró en la investigación es que un edificio que había dado en arrendamiento la empresa Siboney, cuyo presidente de junta directiva es precisamente el diputado Baudilio Hichos. En ese edificio dado en arrendamiento al ICS en el mes de octubre, como ya lo dijo la señora fiscal, un contrato por 27 meses que tenía un periodo de gracia mientras se hacían unas readecuaciones en el edificio, contrato por valor de 2.160.000 quetzales. Era necesario realizar unas labores, unas tareas de readecuación del edificio, de manera que sirviera a los propósitos del Seguro Social en Chiquimula. Casi que inmediatamente celebrado ese contrato de arrendamiento, se procedió en una obra que debía ser el Seguro Social, se procedió a adelantar esas tareas de readecuación con un electricista. Fue precisamente capturado en el día de hoy el señor Lester Ortiz, y se ejecutó el trabajo durante los meses siguientes, todo el trabajo de readecuación, pero el proceso contractual apenas lo iniciaron en el mes de diciembre. Lo que pretendían era darle visos de legalidad a lo que ya se había ejecutado en ese edificio. Y entonces, como tienen la necesidad que el contrato de readecuación sea adjudicado a una empresa específica
ya las obras están realizadas por el electricista, buscan con qué empresa se puede realizar y se presenta en ese momento la empresa Negefi, o se escoge para dar esa apariencia de legalidad, la empresa Negefi, cuya representante legal fue y propietaria, copropietaria de la sociedad, cosocia, fue capturada también en el día de hoy, a quien se le ha de imputar el delito de testaferrato por haber prestado su nombre, el de la empresa suya, para esta pantomima de contratación que se realizó. Entonces, luego se hacen algunas operaciones para organizar, digo con esos visos de legalidad, la operación contractual, subir a Guatecompras con un término reducidísimo, con la condición que los oferentes debían asistir a la visita a la obra, que entonces había que tapar, camuflar la edificación de manera que no se encontrara que efectivamente esa obra que se iba por la que se estaba abriendo licitación ya estaba construida, y que se imponían términos muy perentorios para la visita a la obra. Sin embargo, que aparecía establecido que que la visita se haría un determinado día de 8 a 10 de la mañana, y en todo lo que se escuchó a través de las interceptaciones telefónicas ya se tenía la seguridad que con la presencia, y aún sin la presencia de esta empresa Negefi, solo a ella se le certificaría haber realizado la visita, al punto que un oferente que se desplazó, una empresa, se desplazaron desde Ciudad de Guatemala a Chiquimula para hacer la propuesta, para hacer la visita a la obra. Llega a las 8:30 de la mañana y dicen que ya está por fuera del término porque la visita se iniciaba a las 8 de la mañana y no se certifica el cumplimiento de ese requisito. Es decir, todo plenamente dirigido a que se le adjudicara a la empresa Negefi que ya estaba todo organizado precisamente para legalizar el hecho cumplido de la contratación que ya se había ejecutado. Y después viene entonces otra dificultad, que hay que instalar puertas, entonces para que las haga cualquiera. Todo esto está absolutamente documentado, no solo a través de las interceptaciones telefónicas, sino también con los documentos que muestran que efectivamente los hechos ocurrieron tal como aparecen relatados en las conversaciones, que entonces instalaron unas puertas de la más baja calidad, pero hay que tener la certeza que igualmente esas puertas las va a instalar el mismo electricista, a buscar con quién, y sale el evento en Guatecompras, lo suben a las 10 de la mañana para cerrar la licitación a las 10:30 de la mañana, porque no importaba ni siquiera que hubiera oferentes, lo que ya se sabía quién iba a hacer la oferta y de qué manera se iba a concretar esta operación. Y en todo esto, como un actor muy importante, digamos que los actores fundamentales de todo esto, el señor Cortés, el jefe de servicios contratados del ICS, y el señor Baudilio Hichos, diputado, presidente de la directiva de la empresa Siboney, arrendadora del inmueble. Todas las conversaciones han permitido, como se le expuso hoy a la Judicatura en el antejuicio que conjuntamente presentamos Ministerio Público y CICIG, que con todo esto lo que ha quedado develado es que Francisco Cortés, Baudilio Hichos, Lester
Daniel Ortiz, Salvador Álvarez y Jorge Mario López se asociaron para realizar la coordinación para ejecutar el reacondicionamiento del edificio Plaza Minerva de la zona 2 en Chiquimula, previo a que se invitara a ofertar, que se ocultaran las obras realizadas de manera anticipada y sin ningún respeto por la ley de contratación, que se le dieran visos de legalidad a esa contratación, recuperar lo que ya se había invertido en ellos. Inclusive el propio diputado Ichos es el que financia la readecuación entregando los dineros necesarios al contratista Lester Ortiz, que se recupere entonces eso que se invirtió, esos recursos que se invirtieron en la readecuación, que se impida la participación de otras empresas interesadas en ofertar y que se engañe a otros posibles oferentes mediante consignación de datos falsos en respuestas a las inconformidades presentadas por este oferente, que fue finalmente rechazado por no cumplir con la visita. Esos son los hechos que han quedado para nosotros con un elevado grado de certeza, que ocurrieron de esa manera todos estos comportamientos, y es la razón por la que respecto del diputado Ichos se ha presentado el antejuicio por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude. Creo que es una ocasión importante para destacar de qué manera uno de los elementos importantes en todo este proceso de corrupción que hemos estado advirtiendo con el Ministerio Público y la CICIG a través de las investigaciones que venimos adelantando, como en todo este proceso de corrupción siempre existen unas redes que logran obtener favores, ventajas, privilegios de las autoridades particulares, otros funcionarios, como en este caso específico, pero en su actividad particular del diputado, pero están siempre en ese tráfico de influencias, en un ejercicio que lo mismo sirve para obtener una rebaja de impuestos, obtener un contrato, obtener un nombramiento, y eso es uno de los aspectos que hemos estimado fundamentales con la señora fiscal general, que deben ser asumidos en el combate contra la corrupción que nos ha convocado el trabajo de todo este periodo y en el que seguiremos profundizando. Buenas tardes, señora fiscal general, señor comisionado, señores medios de comunicación. El día de hoy, en coordinación con el Ministerio Público, especialmente con la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se empeñaron aproximadamente 100 elementos de Policía Nacional Civil con el objeto de llevar a cabo 7 órdenes de allanamiento, específicamente 5 en el departamento de Guatemala y 2 en el departamento de Chiquimula, con el objeto de hacer efectivas las órdenes de aprehensión de los señores Francisco Cortés Bocaletti, Salvador Rolando Álvarez Mérida, Lester Otto Daniel Ortiz Lima, Jorge Mario López Pellecer y Alma Judith Méndez Blanco. Las capturas se realizaron específicamente en las casas de habitación, la mayoría de ellos, otro se realizó en el consultorio del IX y uno más se realizó en el municipio de Misco, únicamente.
Gracias, señora fiscal, señor comisionado y señor viceministro. Abrimos un breve espacio para las interrogantes que tengan relacionadas con el caso y para el efecto hay un micrófono con mucho gusto. Les pedimos por favor que se identifiquen y a quién va dirigida su pregunta. Gracias. Buenas tardes, Hugo Alvarado de Prensa Libre. Cualquiera de los dos, la fiscal o el comisionado, ¿se sabe si es propiedad del edificio del diputado Bichos? Sí, el edificio es propiedad del diputado. ¿Se sabe de cuándo es dueño de este edificio el diputado? No tenemos a la mano esa información, pero sí está debidamente documentado. ¿Y cuál habría sido la participación directamente del diputado en este contrato anómalo? Es que estamos ante dos contratos. Uno es el de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento no se sigue procedimiento de licitación ni de cotización porque la Ley de Contrataciones del Estado permite la contratación de manera directa. De tal suerte que este primer contrato se llevó a cabo de esa forma, de manera directa, por un monto de 2.160.000 quetzales y por un plazo de 2 años con 3 meses. Posteriormente ya se siguió un procedimiento de contratación para obra que sí requería el proceso de cotización que establece la Ley de Contrataciones del Estado y fue el que se siguió a través de Guatecompras, pero de manera fraudulenta. ¿Cuáles fueron las remodelaciones que le habían hecho antes al edificio? Tenían que readecuarlo para poder ubicar en los espacios correspondientes la caja departamental y el consultorio del ICS de Chiquimula, de tal manera que la remodelación era importante, incluía el tendido eléctrico, es decir, había que hacer trabajos importantes para poder poner a funcionar ahí esta readecuación, las puertas y todo lo que implicaba la obra de readecuación. ¿Y qué servicios iba a prestar el ICS en ese edificio? ¿Qué servicios iba a prestar el ICS en ese edificio? El consultorio del ICS en Chiquimula y la caja departamental del ICS en Chiquimula, o sea, la sede del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Chiquimula, el consultorio y la caja departamental. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jennifer Marroquín de Nuestro Diario. ¿Solo en qué mes se da el contrato de arrendamiento y para qué fecha se tenía previsto que empezara a funcionar el consultorio ya como la sede departamental? El contrato de arrendamiento es del mes de octubre de 2014 y el proceso de cotización se llevó a cabo este año y se adjudicó el 23 de enero del 2015. Sí, el comisionado mencionaba que se había abierto la adjudicación a las 10 de la mañana y se había cerrado a las 10:30. ¿Es ese mismo evento del 23 de enero que menciona usted o es otro día? Es que hay 2 obras que es necesario adelantar en ese edificio. Que, valga aclarar, el ICS estaba en otras instalaciones también arrendadas y la idea era pasarlo a este nuevo edificio, pasar estas dependencias que señaló la señora fiscal. Entonces era necesario hacer el tendido eléctrico del edificio para que sirviera a los propósitos del Seguro Social y el entabicado o el encubrimiento que se hace para ese tendido eléctrico. Y de otro lado, en las puertas que había necesidad de instalar. El evento principal es el de las instalaciones eléctricas que se hacen antes del mes de diciembre, que se hacen entre los meses octubre, noviembre, diciembre, y la contratación
cuyo proceso se inicia el 17 de diciembre, si no estoy mal, y se adjudica el 21 de enero. Entonces, pero se adjudica lo que ya se hizo. Ahí es donde está precisamente todo el delito de fraude. ¿Por qué es posible ese delito de fraude? Estábamos escuchando algunas declaraciones del comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, haciendo anuncios sumamente relevantes.